Muy buenos días para los estudiantes del grado 11. Bueno, hoy vamos a iniciar con la explicación de la parte de ciencias políticas. Para ello nos vamos a basar en el texto que nos explica cómo funcionó la dictadura en Chile y a partir de ella vamos a identificar pues qué factores son los que necesita o cuáles son los ingredientes que debe tener una sociedad para que pueda ser susceptible a que se presente alguno de estos regímenes. Entonces para eso pues nos vamos a apoyar también en la actividad de la clase de la semana pasada, que es la actividad del filósofo Humberto Eco, donde él identifica ciertos eh, características, se identifica ciertas características del fascismo y cómo estas pues se aplican a un régimen político. Entonces para eso pues vamos a empezar a hablar, digamos, por cada una de las cosas que nos da el filósofo Humberto Eco. Entonces, a lo primero nos empieza a hablar de una frustración social. Resulta y pasa que en Chile cuando se empieza a dar toda la corriente de Salvador Allende, esta corriente trae consigo unas consecuencias políticas a nivel internacional, que es el bloqueo por parte de Estados Unidos a Chile por su orientación política. Esto lo hace basados en lo que se conoce como un golpe de Estado y basados en lo que Estados Unidos denomina como la doctrina de la seguridad. Esta doctrina de la seguridad nada más y nada menos pues es una consecuencia o es un alargamiento de la Guerra Fría. Entonces es esa guerra que propone Estados Unidos contra todo lo que se le puede llamar comunismo o socialismo en Latinoamérica. Esto se aplica a través de la Escuela de las Américas, que es como toda la doctrina y la parte intelectual planteada desde los Chicago Boys, desde la Universidad de Chicago, para decir cómo hay que aplicar, digamos, estos nuevos modelos económicos y políticos en Latinoamérica. Todos obviamente pues dirigidos, orientados hacia el capitalismo. Entonces empezamos a hablar que cuando empieza a Allende a evolucionar en todo su proyecto político, se va a encontrar con este bloqueo económico por parte de Estados Unidos. ¿Cuáles son las consecuencias de un bloqueo económico? Pues que se aumenta, se eleva el precio de todos los productos, la inflación. Esta inflación lo que conlleva es que la gente empieza a adquirir menos producto y se presenta una crisis social y una crisis económica. Entonces, este elemento que nos especifica Humberto Eco, lo que quiere decir es lo siguiente. Eh, Augusto Pinochet aprovecha las crisis económicas producidas por el bloqueo de Estados Unidos y empieza a impulsar pues digamos un nuevo enfoque, un nuevo cambio. Ellos dicen que es necesario el cambio porque siempre hablan como de salvadores. Entonces eso aplica a cualquier régimen político, ya sea de ideología de izquierda o de ideología de derecha. Si usted mira muy bien el caso de Corea del Norte, funciona de la misma manera. Es un régimen el cual él lleva 40 o 50 años en el poder, justificando de que ellos son una especie de salvadores para el pueblo coreano del norte. Entonces, digamos, esta característica que nos dice Humberto Eco la han utilizado durante toda la historia todos los dictadores, ya sean de régimen de izquierda o ya sea de régimen de derecha. Otra cosa es que nos explica Humberto Eco es que estos regímenes políticos están caracterizados por la antidemocracia y la militarización. Entonces, ya sea en Chile, en la Chile dictatorial o en la Corea del Norte actual comunista, siempre se va a presentar la misma característica. Un único partido, eh, un único líder que está por encima de cualquier constitución, que está por encima de cualquier rama del poder. Aparte, pues que como es un régimen dictatorial, se anulan las otras ramas del poder. Es decir, ya no hay Congreso, ya no hay la rama legislativa que hace las leyes, sino como hay un único líder, un único partido, todo está dirigido por ese partido. Y lo mismo pasa con la rama judicial. Entonces, ¿quién es el que se encarga de juzgar,
de imponer las leyes, de criticar todo esto, pues el mismo régimen dictatorial. Es decir, no hay oportunidad para la democracia, no hay oportunidad para la división del poder, y todo es como la monopolización o el control del poder en una única persona o en un solo partido. También nos habla de Humberto Eco, de un complot obsesivo. Entonces siempre hay una obsesión con el complot dentro de los regímenes políticos. Ustedes van a encontrar en la actual Corea del Norte, ellos siempre están con la psicosis de que los van a invadir, que los van a atacar. Entonces le venden al pueblo la idea de que, mire, si yo no lo cuido, pues otros lo van a venir a atacar. Entonces es una especie de psicología social con la que juegan todos los dictadores para justificarse en el poder. También nos habla del miedo a la diferencia. Entonces esto puede ser aplicable en los dos contextos, ya sea en Corea del Norte o ya sea en la Chile dictatorial, en donde no hay un cabida para las nuevas ideas, para las ideas progresistas. Es decir, digamos, todo lo de las luchas de feminismo, la lucha de la comunidad LGBTI o todo este tipo de luchas estas luchas de tipo cultural no están permitidas en estos países porque se ven como algo satánico, algo malo. Se cree o se da la idea de que si se democratiza toda la educación o se democratiza todo el pensamiento, pues el régimen va a estar o va a correr peligro. ¿Cuál es la intención del régimen? Que convencer al pueblo de que ellos son unos salvadores, de que son necesarios para que el pueblo o la sociedad no se venga abajo o no se caiga al piso. También nos habla entonces de un populismo selectivo. Entonces para eso es como si empezaran a hablarle a ciertos sectores específicos de que van a irse al declive si no están con ellos. Uno de los casos muy específicos es en Chile, en donde Augusto Pinochet lo que empieza a venderle a la gente es que si ellos continuaban con el modelo político económico socialista de Allende, pues toda la economía se iba a venir al carajo. Y entonces empiezan a decir, yo voy a salvar a ciertos sectores de la del mal, en este caso el socialismo. Eso es lo que se conoce como el populismo selectivo. Eh, También nos habla de culto a la tradición. Esto, por ejemplo, lo podemos observar en Corea del Norte. Un ejemplo muy claro es las estatuas que hacen en honor a los dirigentes del Partido Comunista Norcoreano. Es como alabar, casi que poner en un nivel de un semidios, por así, digamos, por intentar decirlo, y decir que todo esto es bueno. Entonces se empiezan a generar cierta cantidad de ritos o estrategias para que la gente alabe a ese tipo de cosas. Otro ejemplo claro de ello es Corea del Norte con el servicio militar obligatorio. Entonces, al usted enviarlo al ejército, lo que le está creando es una identidad de patria, una identidad de nación. Es decir, lo están haciendo que se identifique con un grupo para que usted lo defienda en cualquier término, ya sea en la guerra, ya sea donde usted quiera, y que pueda perpetuarse ahí. Entonces, lo que quise hacer con este video hoy es explicarle cada uno de los pasos o de los ejemplos que nos da el señor Humberto Eco y cómo estos se han aplicado tanto a los regímenes políticos de derecha como Chile y Augusto Pinochet, como a los regímenes políticos de izquierda, como el del presidente de Corea del Norte. Entonces, espero que les haya quedado clara como la parte explicativa y esta parte de diferenciación de los dos regímenes. Recuerden, chicos, que lo importante es que ustedes identifiquen eh, cuál es el nicho, o cuáles son las causas para que un país sea proclive a volverse una dictadura, ya sea de izquierda o ya sea de derecha. Quedo atento a sus inquietudes y muchas gracias por la atención prestada.